¡Hala! En marcha. Bueno, Perfecto. se dice, ¿no?, que esto de la ansiedad no es algo que se piensa, que la ansiedad es algo que se siente en el organismo, ¿no? Y cómo puede reaccionar precisamente nuestro cuerpo ante la ansiedad. ¿Cómo es posible que en un instante se desencadene ese torrente de emociones, de pensamientos, de neurotransmisores, de reacciones en nuestro organismo? Pues hoy os traemos a una persona que ha conocido el cerebro y al sistema nervioso bien de cerca. Lo ve todos los días en vivo y en directo porque ese es su trabajo. Él es neurocirujano del Hospital Universitario Son Espases y su nombre es Osman Salazar. Bienvenido, Osman. Muchas gracias por la invitación. Y sí, lo veo todos los días. El cerebro muy de cerca, de hecho. Bueno, normalmente decimos, no sé si ya hemos dicho antes que te presentases, pero fuera de micro, fuera un poco de esto, si, no sé si te importaría, bueno, Por contarnos supuesto. un poco tu pasión, ¿no?, que nos has contado también y tu trabajo. Claro que sí. Bueno, como bien habéis dicho, mi nombre es Osman Salazar. Soy un neurocirujano que trabajo en Son Espaces, en Palma de Mallorca. Y además de ejercer la neurocirugía, soy un apasionado de las neurociencias en general, en específico de la aplicación de la neurociencia cognitiva a la vida cotidiana. Entonces, de hecho, también soy muy aficionado de la divulgación científica y en ir disminuyendo esa distancia entre la investigación científica de vanguardia y su aplicación a la vida general. Mm, mm. Y bueno, para eso estamos aquí. En eso vamos a estar, por supuesto. Bueno, como sabes, yo creo que ya nos conoces, nosotros llevamos este podcast que se llama La teoría de la mente. Y es un podcast que gira sobre todo en torno, bueno, pues a la ansiedad, a todos los trastornos que están asociados en torno a la ansiedad. Y bueno, pues nos gustaría aprovechar que estás aquí porque me pareces un testigo tan de primera mano para que podamos hacer una especie, si te parece, un poco de visita guiada. Tenemos que entender que nuestro programa no está tanto dirigido a profesionales o quizá o a médicos, sino que está más dirigido un poco a la divulgación en general, ¿no? Y en la divulgación para que las personas un poco de su casa pues puedan entender de qué estamos hablando, porque claro, esto les sucede, pero para ellos la ansiedad muchas veces es algo que parece absolutamente incomprensible, ¿no? Entonces, yo te diría, ¿no?, hacer un poco como este guía, ¿no? Como si fuese un viaje, ¿no? Y yo te diría hacer un poco esta visita guiada por nuestro sistema nervioso y si podríamos hablar qué es lo que ocurre paso a paso desde que el organismo está detectando ese peligro a esas reacciones iniciales. ¿Te parece? Por supuesto, por supuesto. Vamos ya. Muy bien. Pues empezamos. La verdad que la ansiedad como tal es una reacción del organismo normal. Creo que es importante que entendamos esa diferencia. El problema es cuando se pasa de intensidad. Y lo que sucede principalmente es que a nivel biológico hemos evolucionado para el hecho de detectar una amenaza y responder adecuadamente ante ella mejora nuestras probabilidades de supervivencia. Así que podríamos decir de que es la supervivencia no del más apto, sino que del más ansioso. Pasaron sus genes los más ansiosos. Y para eso nuestro cerebro ha evolucionado con una serie de mecanismos para responder a ello. Y empezamos, sobre todo, la respuesta empieza por nuestros sentidos y principalmente el sentido de la vista. Vemos algo que percibimos como una amenaza y aquí se desencadena una serie de pasos. Vamos a ir despacio. Cuando llega Vamos. la imagen al cerebro y se detecta como amenaza, pues nuestra amígdala, que funciona como un sensor de amenazas, se activa y se comunica con el sistema nervioso autónomo y con nuestro sistema hormonal de respuesta al estrés, que incluye el hipotálamo, que incluye a la hipófisis y secreta una serie de hormonas para hacer frente a ese estrés. Entonces, esta sería como que la primera captura de lo Ujú, que es una reacción a la amenaza. ujú. He puesto el ejemplo de la vista, pero sucede lo mismo con el sentido del oído. Y, y una vez se detecta esa amenaza y se desencadena esta respuesta, pues obviamente empezamos a notar sus efectos. Por ejemplo,
esta sensación que tenemos cuando, vamos a poner el ejemplo de dar una presentación, que eso es hablar en público, esto tiene mucha repercusión. Nos cuesta respirar, sentimos que el corazón se nos sale, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos sudan las manos. En general, lo que esto se da porque nuestro sistema nervioso, que es involuntario, el sistema nervioso autónomo, se activa secretando principalmente noradrenalina y adrenalina como una respuesta rápida al estrés. Y eso es lo que nos ocasiona estas respuestas. Y además se conecta con otras zonas del cerebro, por ejemplo, con nuestra corteza frontal, lo que hace que estemos rumiando constantemente un pensamiento negativo. Esto va a salir mal, esto va a salir mal, esto va a salir mal, por ejemplo. También afecta nuestro hipocampo, que es el donde se guarda la memoria, y trae a nuestra conciencia eventos del pasado en el que las cosas nos han salido mal, para seguir reforzando ese circuito. Entonces, como vemos, esta respuesta a la amenaza es una respuesta compleja que incluye a todo nuestro cuerpo y distintas zonas del cerebro que van desencadenando un proceso que se va escalando mutuamente hasta llegar a una crisis de ansiedad o, en algunos casos, un ataque de pánico. Ahora que estabas, Osman, hablando del ataque de pánico o la crisis de ansiedad, nosotros hemos pensado, ¿no?, en dos hormonas que la mayoría de gente que se relaciona con la ansiedad, de población general, siempre ha escuchado, que son el cortisol y la adrenalina. Dicen que la adrenalina forma parte de la respuesta rápida y el cortisol de esa respuesta lenta. Así que yo quería preguntarte cómo afectan estas dos hormonas a nuestro organismo. Por supuesto. La adrenalina es un neurotransmisor, lo que significa es que es de rápida disponibilidad. Lo tenemos en nuestro cerebro y que, de hecho, esta detección de la amenaza, además de la amígdala, en el tronco del cerebro hay una pequeña zona que se llama locus coeruleus, que se llama así porque se ve de azul en las tinciones. Esto secreta la noradrenalina y esta noradrenalina, cuando va a activar el hipotálamo y este eje que se encarga de respuesta, se convierte dentro del cerebro en adrenalina. Ese es el primer sistema, vamos a llamarle la adrenalina cerebral. Pero luego, cuando ese mensaje llega a la hipófisis, envía un mensaje a la corteza suprarrenal, una pequeña glándula que está por encima de los riñones, y allí se secreta la adrenalina que pasa al torrente sanguíneo y ocasiona todas estas respuestas que les comentaba antes. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la sudoración, etc. El cortisol también pertenece a este sistema de respuesta, sin embargo, sus efectos son más lentos por su composición química. No es una amina, sino que es un corticoide, y su respuesta es más lenta y también más peligrosa, porque los cambios los produce a nivel del núcleo de la célula y de la transcripción de proteínas. En otras palabras, no son cambios funcionales solamente, sino que también estructurales. Dentro de ellos, disminuye nuestro sistema de defensa, con lo cual aumenta las probabilidades de infecciones. Por ejemplo, aumenta la glucosa en sangre, tengamos azúcar disponible para poder responder ante esa amenaza. Afecta la memoria. En la fase aguda, la noradrenalina y la adrenalina hacen que tengamos enfocada nuestra atención y que nuestra memoria de trabajo esté funcionando a tope. Sin embargo, el estrés crónico, que es donde el cortisol entra en juego, va deteriorando nuestra capacidad de memoria, deteriora nuestra capacidad de atención, disminuye la capacidad de nuestra corteza cerebral de regular nuestras emociones. Esto a nivel cerebral, y a nivel corporal tiene una serie de efectos que son muy dramáticos. Disminuye entropece el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de las grasas, predispone a hipertensión, diabetes y enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas e incluso un estrés crónico puede predisponer a cáncer. Con lo cual, el efecto de la respuesta al estrés en el cuerpo y en el cerebro es muy dramática. Hay un libro que supongo que conocerás, que es este etólogo, este primatólogo maravilloso, que es Robert Sapolsky. Por supuesto. Y que él está enamorado precisamente de los glucocorticoides, ¿no?, del cortisol, ¿no? Y él habla
precisamente de todos estos efectos, ¿no? Es un libro muy interesante que va hablando de todo esto. Ahora bien, cuando estamos hablando de los efectos perjudiciales que puede tener el estrés en nuestro organismo, yo me planteo dos cosas, ¿no? Por un lado, es posible que, como tú estás hablando, ¿no? Está por un lado la adrenalina, que está esa respuesta rápida, esa respuesta un poco que casi es como un superpoder, ¿no? Que me parece que es muy Busca interesante. que sobrevivamos en el momento agudo. Claro, y entiendo, él habla un poco más de esta respuesta lenta, ¿no? Que es esa respuesta mantenida en el tiempo, ¿no? Exacto. También. Lo que pasa es que, fíjate, nosotros nos damos cuenta que las personas que tienen ansiedad y que tenemos que ver muchas veces, vemos que, fíjate, esto de la ansiedad a veces conlleva incluso estilos de vida en algunas personas, es decir, tienen a veces peor alimentación, horas de sueño disminuidas, tienen, a veces fuman más, beben más, tienen, digamos, como a veces incluso son más sedentarios en algunas ocasiones, y a veces pueden generar hábitos nocivos. ¿Hasta qué punto esto también puede estar detrás precisamente de este tipo de efectos también sobre nuestro organismo, ¿no? Además de lo que tú estás hablando del cortisol, ¿no? Sí, la verdad que concretamente Robert Sapolsky tiene dos libros muy buenos. El primero es al que hace referencia, es que las cebras no tienen úlceras. Hmm. El siguiente es Compórtate. Sí, eso Y me encantó sí, también. es la verdad que incluso Bill Gates lo recomendó cuando se publicó como uno de los 5 libros del año. Y el cortisol, concretamente a lo que haces referencia, explica la regulación, en este caso, inadecuada de todos estos mecanismos. Iré tocando cada uno de los puntos que has referido antes. Hmm. Por ejemplo, el condicionamiento del estilo de vida, las conductas evitativas que normalmente tiene una persona ansiosa. Existe una zona de la corteza que se llama el cíngulo anterior, se encarga de valorar nuestra valía social, evalúa comparaciones y entra en nuestras decisiones. El cortisol en sangre elevado durante mucho tiempo hace que tengamos mayor sensibilidad a los eventos sociales. En otras palabras, a la crítica, hace que tengamos una conducta evitativa. Ujú. Y también afecta nuestra corteza dorsolateral del pensamiento racional y la corteza ventromedial de la regulación de nuestras emociones. A lo que mencionabas, que nos cuesta más controlar nuestros impulsos, por eso es más, nos predispone más a, por ejemplo, a ver Netflix durante mucho tiempo, Ujú. a fumar, a beber, a consumir drogas, a conductas autodestructivas. El sedentarismo, como bien lo mencionas, por una parte, es una consecuencia del estrés crónico y también puede verse como una causa. Estilos de vida no saludables como el no dormir bien, el no hacer ejercicio o una dieta inadecuada definitivamente predispone a que los efectos del estrés en la vida sean peores y sean mayores. Ujú. Así que todo esto tiene una explicación bioquímica. El cortisol va dejando su huella en distintas zonas del cerebro que incluso va más allá de lo que has comentado. Llega incluso a modificar cómo percibimos las cosas. Está demostrado que altera las zonas asociativas, como por ejemplo la unión entre el parietal y el temporal derecho, que es donde nosotros asociamos si una imagen tiene se puede ver como una amenaza o no. Altera la corteza temporal, no solo la memoria, sino que la ubicación en el espacio. La gente normalmente cuando está estresada crónicamente se pierde más, por poner algunos ejemplos. Es decir, em, todos estos efectos conductuales y psicológicos de las personas tienen una explicación bioquímica asociada a un estrés crónico y sostenido. Hmm. Y me pregunto yo si esto pasa como con los fumadores. O sea, es decir, esos efectos, en la medida en que la persona va teniendo otra relación con el estrés, son efectos que a su vez también van remitiendo, en la medida en que una persona logra mantener unos niveles de estrés adecuados, en la medida en que va cambiando también ese estilo de vida. Sí, de hecho, en el
Yo tengo un podcast que se llama Tu cerebro al desnudo. De hecho, previamente a esta invitación había pregrabado un capítulo del podcast hablando de la ansiedad justamente. Y una frase que menciono es: la preocupación es la causa fundamental del estrés y la ocupación es la cura. A lo que te refieres es toda esa serie de mecanismos cerebrales que nos hacen que vayamos a peor, al corregirlos, también nos hace que vayamos a mejor. Porque en último término, la ansiedad y los trastornos asociados a ella se pueden reducir principalmente a un proceso de aprendizaje. Se aprende a ser ansioso, o sea, y también se puede aprender a dejar de serlo. Por lo tanto, sí hay un gran margen de maniobra desde el punto de vista cognitivo para poder cambiar los efectos adversos del estrés y la ansiedad. Vamos a hablar un poco más de la amígdala, ¿no? Que esa amígdala parece ser que está, ¿no?, en boca de todos, ¿no? Siempre que estamos Sí, hablando de la ansiedad, estamos hablando de la amígdala. Bueno, hablaríamos de las amígdalas, ¿no? O sea, hay dos, hay entiendo. dos, una de cada lado. Una de cada lado, siempre parece que es uno, pero son gemelos, ¿no? Exacto. Y bueno, pues es verdad que hay muchas teorías, como hablamos del EDUC, que habla un poco cómo se genera la ansiedad. Así que una de las tentaciones que uno se plantearía es, oye, a veces se podría desconectar esa amígdala de algún modo, ¿no? A nivel quirúrgico, a nivel farmacológico. Eso por un lado, o sea, es decir, Sí. incluso hay personas que han nacido sin amígdala y qué ha pasado, y algunos estudios que había estado leyendo están demostrando que la amígdala no es el único centro del miedo, sino que hay también estructuras neocorticales, es decir, el miedo también se genera desde lo racional, ¿no? Que están muy implicados un Exactamente. poco en la generación de estas. Como que antiguamente siempre se planteaba que el miedo era una cosa absolutamente casi mamífera salvaje, y nos vamos dando cuenta que hay otro tipo de núcleos, como pueden ser, pues eso, todas las estructuras neocorticales. ¿Y qué relación un poco hay entre este neocórtex y esta amígdala? Y sobre todo, esto primero que te he dicho, ¿qué pasa Sí. cuando alguien no tiene amígdala? ¿O se puede hacer algo con eso? ¿O a veces se intenta? O no sé si en tu día a día, ¿cómo es esto? Bueno, por partes. Respecto a lo primero que dices, ya esto se ha intentado, Ujú. de remover las dos amígdalas. El único inconveniente es que a la hora de Cercenarlas. remover, a la hora de removerlas quirúrgicamente, las Sí. personas quedaban en una situación neurológica desastrosa. ¿Por qué? Porque no solo hay una respuesta exagerada a la amenaza, esto hablamos cuando una persona nace con una amígdala que patológica y luego se opera. Y al operarla, la capacidad para poder detectar y censar, ya no diríamos solo la amenaza, sino lo que es importante, desaparece. Entonces son personas con un afecto plano total. De hecho, es muy parecido el síndrome como a las personas que se les quitaba los lóbulos frontales. Ujú. Con lo cual, la amígdala no solamente se encarga del miedo, sino que se encarga de qué es importante, algo que llama mi atención, que es relevante para mi entorno. Esto respecto a quitarlas. Las personas que nacen sin amígdala y llevan una vida más o menos normal, sí se ve que tienen capacidad de sentir miedo. Lo que sí es que la relación que hacen, la atribución emocional, cognitiva y conductual que hacen de ese miedo es diferente y de hecho es menor. Con lo cual, la teoría actual del papel de la amígdala en la ansiedad o en el trastornos de estrés no es tanto en el desencadenar el miedo, Ujú. sino que en extenderlo y propagarlo. Ujú. Cada vez se va teniendo un conocimiento más depurado de lo que hace la amígdala en este tipo de respuestas. Ujú. Y luego, sí, dime. Sí, sí, no digo, pero y el hecho de que haya estructuras neocorticales, es decir, que hay un sistema límbico, ¿no? Que es un sistema un poco que compartimos con todos los mamíferos, y como nuestro lado, ¿no? Nuestra parte, ¿no? Tiene más que ver con esas estructuras neocorticales que un poco que han hecho un poco ser nosotros lo que somos, Sí, ¿no? sí, Es de un poco hecho, lo más humano, ¿no? se construye. De hecho, al igual que todas las emociones se construyen. Antes se consideraban que las emociones, como tú bien dices,
eran mamíferos y simplemente las teníamos, ¿no? De hecho, hay un libro de Lisa Feldman Barrett que habla de la teoría de construcción de las emociones, ¿no? Cómo se construyen las emociones. Entonces, nosotros construimos. La ansiedad no solamente es un reflejo, también es un constructo, es una construcción cognitiva y la refuerza o la disminuye. Tiene mucho de humano, ¿no? La ansiedad, ¿no? Definitivamente, definitivamente. De hecho, históricamente, antes, incluso en la historia de la humanidad, la ansiedad ha ido jugando distintos papeles, la importancia que ha tenido. En algunas culturas incluso pues, se consideraba como algo positivo el tener ansiedad porque se hacía que personas que tenían más conexión con el entorno, ¿no? Ahora lo que pasa es que estamos sobrebordados completamente de estímulos. Nuestra corteza cerebral ya no puede más. De hecho, hay un libro que se llama Fatiga Frontal, en la que hoy por hoy la vida moderna nos obliga a tener una corteza frontal hiperestimulada. Tenemos que tomar buenas decisiones, tenemos que ser empáticos con los demás, tenemos que saber decidir adecuadamente, tenemos que tener la capacidad de resolver problemas. Tenemos una sobrecarga de información. Nuestro cerebro sigue estando en las cavernas, no ha cambiado significativamente desde el punto de vista estructural y funcional. Y ahora no está preparado nuestro sistema de respuesta a la amenaza ante todo el estímulo de información que tiene que procesar. Es que fíjate que eso es una cosa que yo considero que es muy importante. La evolución de nuestro cerebro pues ha seguido pues, un ritmo, bueno, pues el que ha podido, ¿no? Pero Exacto. claro, la evolución cultural es exponencial. O sea, es decir, de repente todos los estímulos que tenemos es algo tan complejo para algo que no estaba pensado para ello, que entiendo que el pobre cerebro intenta adaptarse a todo eso, pero no sé si se esperaba este mundo moderno en el que nos estamos, en el que constantemente estamos percibiendo, como tú dices, ¿no? Emociones. Entonces, qué fácil es a veces, entiendo, ¿no? Que la ansiedad pueda aparecer, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, lo que sucede es que, como bien dices, el cerebro es un órgano biológico, sigue las leyes de la física, la química y la biología. Y la velocidad a la que se producen los cambios biológicos no es la misma a la que se producen los cambios informáticos. Concretamente en la última, te diría en los últimos 100 años, pero realmente ha sido en los últimos 30, 40 años en los que realmente la exponencialidad de la producción de información es bestial. Y no solo eso, sino que lo que se espera, las expectativas que se tienen de cómo los seres humanos nos debemos de relacionar, ¿no? Por una parte. Y la otra, las expectativas que nosotros mismos tenemos de todos los roles que queremos tener en la vida a un nivel guay, para decir una expresión sencilla. O sea, queremos ser los más guapos, queremos estar los más fit, ser los más exitosos, tener las mejores cosas y encima estar tranquilos, relajados, etcétera. El día tiene 24 horas. El tiempo es finito, la vida es finita, nuestra atención, nuestra memoria y nuestra regulación emocional son recursos limitados y estamos sobrecargando un órgano que no está diseñado para procesar todo esto y lo manifiesta con el reflejo que tiene, que es la amenaza. Detecta que no alcanzar los estándares que pretendemos en todas estas expectativas vitales lo consideramos como una amenaza para nuestra propia existencia. Por eso la ansiedad es generalizada en el mundo moderno. ¿Qué opinas, Osman, sobre esa opinión del secuestro de la amígdala que fue acuñado por Daniel Goleman? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Mixta. Por una parte, es verdad que el desencadenamiento de esta respuesta exagerada se da en la amígdala. Eso es seguro. Y el secuestro al que él llama es precisamente a la conexión que existe entre la amígdala y la red atencional dorsal. En otras palabras, a cómo se relaciona con la corteza frontal y con la corteza parietal. Y que en los trastornos de ansiedad, sobre todo el de ansiedad generalizada, esto que extiende esta respuesta a todos, se produce este fenómeno. Esa es la base científica por la que Daniel Goleman acuñó este término. Ese es el sí. En la parte en la que discrepo es precisamente en lo que me mencionaba Rubén antes, en que se ha demostrado que la amígdala no es el único órgano o la única parte del cerebro encargada de desencadenar esta respuesta. Por lo tanto, si esto fuese completamente cierto, las personas que no tienen amígdala o que han tenido algún infarto cerebral que afecta a la amígdala
no deberían de tener estos efectos y sin embargo los tienen. Lo que sí es, lo que quiere decir es de que estas zonas cerebrales distintas a la amígdala juegan un papel fundamental en desencadenar y en perpetuar la respuesta a la amenaza. Dentro de ellas, el cíngulo anterior y el cíngulo posterior, esto que está justo por encima del cuerpo calloso, que es lo que une los dos lados del cerebro, por una parte, y la ínsula, que es el lóbulo que está escondido entre el frontal y el temporal cuando los separamos. Estas dos regiones forman la red de importancia o de notoriedad del cerebro y que pueden desencadenar esta respuesta bypaseando, saltándose a la amígdala. Ujú. Así que es por eso que mi respuesta es mixta. Claro, y es que esto, en el fondo, a mí me parece una gran noticia, si aclaramos un poco esto que estamos viendo. O sea, es decir, la ansiedad no es simplemente una reacción que yo no puedo evitar. La ansiedad es casi una construcción, ¿vale? O sea, es decir, que si están enfocadas y si tenemos toda esa parte, ¿no?, del neocórtex y toda esa parte que nos identifica tanto a nosotros, podemos ver cómo la ansiedad no solamente es una emoción así, que ya está, sino que implica mucho de la construcción personal. Y eso en el fondo nos lleva a un aspecto yo creo que es muy interesante y es, fijaros, que en el fondo eso nos da mucho más control sobre si somos capaces de construir algo, también somos capaces de deconstruir ese algo con las mismas herramientas, ¿no? Absolutamente. Y me gustaría un poco acercarme ahora a un plano un poco más personal, ¿vale? Que yo siempre, ¿no? Henry Marks, ¿no?, que es uno de los neurocirujanos más famosos del Reino Unido, y ha escrito un libro que es maravilloso y que, o sea, además para él fue para él fue una sorpresa porque él escribía un libro un poco sobre sus experiencias con la neurocirugía y operando cerebros y tal, pero el hombre, aparte como tiene madera de escritor, era muy elocuente. Bueno, pues resultó que bueno, estuvo en diferentes listas de éxitos, ¿no? Sí. Es ante todo, espérate, el libro es ante todo, ¿cómo? Espera que se me acaba de olvidar. Ante todo, no hagáis daño. Ante todo, no Sí, hagáis ante daño. todo no hacer daño. Ante todo, no hacer daño. Os lo Exactamente. recomiendo porque es un libro que podéis leerlo, o sea, que además es un libro súper ameno, ¿no? Sí, es Y corto entonces, además. es corto, sí. Y me vino a la memoria un poco este párrafo y decía más o menos algo así como: el cerebro tiene una consistencia gelatinosa y el aspirador ha acabado siendo la herramienta principal del neurocirujano. Observando a través del microscopio quirúrgico, me abro paso poco a poco por la sustancia blanca de la masa cerebral en busca del tumor. Él estaba operando un tumor en ese momento, ¿no? Y empieza a comentar, la idea es que mi aspirador, ¿no?, la idea de que mi aspirador avance a través del pensamiento en sí, de la emoción y de la razón, de que los recuerdos, los sueños y las reflexiones puedan formar parte de esa gelatina, resulta demasiado extraña como para comprenderla. Mis ojos solo ven materia y sin embargo sé que si penetro por equivocación donde no debo, en la zona que los neurocirujanos llamamos el cerebro elocuente, cuando acuda a la sala de recuperación después de la cirugía para comprobar mis logros, me encontraré con un paciente con secuelas y discapacitado, ¿no? Me pareció ese párrafo me pareció brutal. Por lo que representaba eso, de repente estás viendo todo eso que no logramos comprender del todo, pero estás viendo, es como casi ver a Dios, ¿no? ¿Cómo es esa vivencia de estar en contacto con esa física del cerebro a diario para ti, ¿no? Como dices, previo a entrar al plano personal, que te daré mi valoración personal, los neurocirujanos transitamos entre dos espectros, ¿no? Entre dos extremos, perdón, de un espectro. El primero está en el que se considera un héroe, ¿no? Es esta parte épica, ¿no? Que de hecho hay frases, yo he escuchado a algunos de mis maestros que el neurocirujano es el que toca la casa de Dios con las manos, ¿no? Esa es una escuela de considerarse realmente una persona superhéroe. Y luego está la otra parte de alguien instrumentalista, reduccionista, determinista, consecuencialista, en el que el órgano es una materia y que para poder aportar lo mejor al paciente es tratarlo como tal, ¿no? Dentro de este espectro, no considero estar en una parte equilibrada, ni mucho menos, pero creo que es muy importante, lo primero, cuando se va a operar, tener una formación técnica sólida
y saber la mejor vía en la que se va a hacer la cirugía dejando el menor daño posible y alcanzando, en este caso, la resección de un tumor completa. Justamente hoy he operado a un paciente con un tumor en el área frontal izquierda, en el área donde está el área muy cerca de la vía motora, y sabía que realmente aquí sí, 1 o 2 milímetros más hacia la cápsula interna significaba la hemiplegia del paciente, dejarlo paralizado para el resto de su vida, ¿no? Esa parte es importante tenerla en consideración, la parte técnica, la parte teórica. Y por la otra, muchos cirujanos abogan que hay que separarse de la parte emocional para operar. Y aquí viene la parte personal. Yo discrepo. Hay un ser humano en la mesa del quirófano. Ese ser humano es padre, hijo, hermano, pareja, y es un ser humano como yo. Y saber que el movimiento de mi mano puede ayudar a favorecer, a recuperar la salud de esa persona o a destruirle la vida para siempre, creo que es importante tenerlo siempre en consideración. En mi visión personal, vale más dejar ese milímetro de tumor y aunque el TAC y la resonancia magnética no salgan perfectas y esa foto no esté para publicar en el journal más prestigioso, pero que el paciente salga de quirófano con la menor cantidad de secuelas posibles. Esa es mi valoración personal de mi profesión en el día a día. Cris, es que Perdón, sí. Estaba diciendo, Osman, que hemos preguntado a las personas de la escuela de ansiedad con las que trabajamos para que nos dijeran algunas de las dudas que querían hacerte para que tú también les pudieras contestar. Así que si te parece, vamos a ir Rubén y yo leyéndote esas cuestiones que han surgido Por y supuesto. nada, pues escuchamos tu respuesta. Lola nos ha hablado sobre la relación entre la dopamina y el miedo y nos ha preguntado si se puede aumentar o disminuir externamente. La dopamina de hecho, hay libros acerca de la dopamina. De hecho, hay una que se llama La molécula de más, que lo recomiendo, de la doctora Lembeck. La participación de la dopamina es tan compleja dentro del cerebro que si bien es cierto que participa también en el circuito del miedo, no su prescripción, es decir, aumentar más dopamina o quitar dopamina, los efectos que tendría en el cerebro serían de todo tipo, sin ir muy lejos en cómo nos movemos. De hecho, la enfermedad de Parkinson como tal es un déficit de dopamina. Entonces, únicamente con prescribir dopamina o reducirla, su impacto en el miedo sería mínimo comparado con la gran cantidad de efectos adversos que haría en otras partes. Para responder a la pregunta, dar una pastillita con dopamina no va a solucionar el problema. De hecho, ocasionaría más eventos adversos que beneficios. Qué cosa esta, ¿eh? O sea, es como tenemos las sustancias, tenemos, ¿no?, lo que tú estás diciendo, pero sin embargo lo que importa es que la produzcas, no que te la den, ¿no? No solo eso, sino que la dopamina pertenece a mínimo 4 circuitos en el cerebro. O sea, está el circuito de recompensa, en donde es más famoso, está la vía mesolímbica, hay una serie de nombres técnicos en todo lo que participa la dopamina. Y no solo está qué parte de la dopamina va a ser un un precursor de la dopamina, como dopa, va a ser un producto de degradación de la dopamina, según qué tipo de receptores va a estimular, porque hay por lo menos 4 tipos de receptores y cada uno tiene 2 o 3 subtipos. Si multiplicamos esta complejidad con todos los efectos que tiene, de allí que radique que mencionar la dopamina solo como un nombre que es la causa de una serie de cosas, no es la mejor estrategia. De hecho, en la historia de la psicología y de la psiquiatría, ya la teoría de los neurotransmisores y de las enfermedades mentales está descontinuada, ¿no? Porque no es que la depresión simplemente sea falta de serotonina y ya está, por poner un ejemplo de otra patología. Es mucho más complejo que eso, bastante más. Pues esa sería otra historia para desarrollar un día, ¿eh? Que me encantaría, por favor. Nos dice Patricia, a mí me gustaría preguntarte sobre el eje intestino-cerebro. Si es verdad que la serotonina se produce en el intestino en su mayor parte y cómo influye esa microbiota sobre el cerebro y en concreto sobre los estados de ansiedad. Muchas gracias. Una pregunta muy, muy pertinente. Es cierto que el 90%
de la serotonina que utiliza el cuerpo humano es sintetizada por la microbiota intestinal. O sea, esa parte es cierta y es fundamental. Pero no solamente se queda en la serotonina. El eje intestino-cerebro incluye hoy por hoy una serie de componentes que los mencionaré para ver la importancia que tiene, para resaltarla. Está lo evidente, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso propio del tracto gastrointestinal, que se llama sistema nervioso entérico. Está la microbiota, los bichitos de la tripa. Está el sistema neuroendocrino, el sistema neuroinmune, y entran los que hemos hablado antes, el sistema nervioso autónomo, la corteza cerebral, el sistema de recompensa y el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Con lo cual, la relación que existe entre la dieta y las enfermedades, no solo psicológicas, psiquiátricas de los estados de ánimo, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, etcétera, sino que también trastornos neurológicos, sin ir muy lejos, la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, epilepsia, etcétera, e incluso hasta en los tumores cerebrales. El impacto que tiene la dieta y la respuesta proinflamatoria que puede ocasionar cierto tipo de dieta favorece y predispone a una serie de enfermedades degenerativas en el cerebro y psicológicas y psiquiátricas. Nos preguntaba Isabel, decía, me gustaría saber si la práctica de mindfulness produce cambios neuronales en nuestro cerebro, si nuestra plasticidad neuronal se puede desarrollar a través de esta práctica. ¿Qué podemos hacer para regenerar nuestras neuronas? Muchas gracias. La respuesta es un categórico sí. Un libro del 2009 que se llama El cerebro de Buda, ya ha pasado tiempo, y en el 2014 nuestro amigo Daniel Goleman publicó uno que se llamaba Rasgos alterados, Altered Traits en inglés. Presentan la evidencia concluyente de los cambios estructurales en el cerebro de todas las prácticas contemplativas orientales, meditación, mindfulness, compasión, etc. ¿En dónde se producen estos cambios? Aquí sí depende del tipo de práctica, pero para resumirlo, en las cortezas frontales de ambos lados, principalmente en la que está más hacia el medio, la corteza ventromedial, que se encarga de la regulación emocional, la corteza dorsolateral, que se encarga de la toma de decisiones, el cíngulo anterior, lo que mencionaba antes, que se encarga de valorar la respuesta social, la ínsula anterior, que es la que se encarga de sensar cómo son nuestras sensaciones internas, nuestros procesos internos, tienen cambios significativos en tamaño y en volumen cuando se practican meditación y mindfulness. El hipocampo, que también sirve para la memoria, se refuerza con la práctica de mindfulness. Sería una de las terapias más efectivas para prevenir el deterioro cognitivo tipo Alzheimer, por ejemplo, o la demencia vascular. Y no solo eso, también altera cómo se comunican las neuronas entre sí. Esas ondas que tienen los electroencefalogramas muestran que hay una mayor sincronía en todas las áreas del cerebro cuando una persona está en un estado meditativo. Y a mayor práctica de meditación, mayor intensos y mayores beneficios se tienen de estos cambios. Y estos cambios, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿son cambios que se producen en el momento de practicar la técnica o son cambios que también suceden una vez que llevo una cierta práctica, aunque no esté practicando esa técnica? Justamente ese es el libro de Daniel Goleman hace para el público en general puede entender justo lo que tú has preguntado. Una es un rasgo y otra cosa es un estado. El estado es cuando estamos meditando. Cuando estamos meditando hay un cambio en la regulación de neurotransmisores en el cerebro y de las ondas cerebrales. A medida que vamos practicando más y más tiempo, se van cambiando las proteínas, los receptores, las neuronas y ya llega a verse un cambio estructural macroscópico a ojo desnudo en una resonancia funcional o en una resonancia estructural. Es verdad que para conseguir esos cambios se necesitan una cierta cantidad de horas acumuladas de práctica, pero ambas son ciertas. Cambia en el momento en el que lo estamos haciendo y cambia cuando lo practicamos de forma continuada en el tiempo.
¿qué relación hay entre la oxitocina y la ansiedad? ¿Es verdad que disminuyen las reacciones de ansiedad? Sí, es verdad. La relación que hay es una relación inversa. La oxitocina, por definición, disminuye la ansiedad. Es lo que nos genera confianza. Y siempre pongo este ejemplo cuando hablo acerca de la oxitocina. Es la hormona que se secreta cuando la madre está dando de mamar a su hijo. Y es lo que da esa conexión, esa sensación de pertenencia que siente la madre con su hijo y que a través de la leche materna pasa de la madre al hijo. Por eso la succión, solo el acto de succionar en la leche materna va una gran cantidad de nutrientes, dentro de ellos la oxitocina, relaja, tranquiliza y calma al niño. Con lo cual, la oxitocina es un ansiolítico natural. Una pregunta que no lo han hecho ninguno de los componentes de la escuela de ansiedad, pero es que yo estaba preparando la entrevista el domingo y entonces mi hija estaba ahí mirando y dije, ¿qué hace papá? Y digo, tengo una entrevista. ¿De qué entrevistas? Y te tengo que explicar a quién entrevistaba. Y me dijo, ¿le puedes hacer una pregunta? Yo no sé por qué, pero le dije, venga, me lo hizo prometer que te lo iba a hacer. Y me dijo que ella estaba como muy interesada en saber, oye, ¿por qué el cerebro tiene esa forma? Porque el cerebro tiene que tener dos lados, ¿no? El lado ese izquierdo y derecho, y qué diferencias hay, ¿no? Entre esos dos lados, ¿no? Fíjate que en Claro. realidad estás haciendo una pregunta que ha sido como una de las bases, pero bueno. Por... Sí, pues mira, primero a la forma, es que a nivel evolutivo, el sistema nervioso, lo que era simplemente un cierre del tubo neural, de donde surgen los nervios, vamos, y a partir de ahí se fue enrollando cada vez más cosas, literalmente enrollando, y por eso tiene esa forma literal enrollada. ¿Por qué hay dos lados y por qué hay diferencias entre ellos? A nivel evolutivo, era necesario en ese espacio ir redistribuyendo las funciones, y en los humanos sí hay diferencias marcadas. Si bien es cierto que hay mucha exageración a la hora de simplificar la información del hemisferio izquierdo como el matemático, lógico, racional, y el derecho como el artístico, intuitivo, etcétera, sí existen diferencias significativas entre ambos. Y esas diferencias son las que dan origen a este mito realmente del cerebro como circunscrito como uno u otro. Y la investigación se dio en los pacientes a los que se les practicaba callosotomías, que era dividir quirúrgicamente la comunicación entre un lado del cerebro y otro, y eso nos permitió estudiar las diferencias que tenían. Entonces, sí es correcto decir, por ejemplo, que nuestro lenguaje está predominantemente en el lado izquierdo, y como nos pase algo en el área frontal basal o en el área temporal del lóbulo izquierdo, nos vamos a quedar sin poder entender el lenguaje, eso es seguro. O si nos pasa algo en las áreas, en la unión entre el parietal y el temporal del lado derecho, tendremos un trastorno de no reconocer la otra parte de nuestro cuerpo y no ubicarlo en el espacio, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia estructural y funcional entre los dos lados del cerebro. Bueno, antes hemos estado hablando, yo sí que te diría como tú nos estás un poco enseñando a poder también, primero aprender a entender cómo funciona mejor nuestro cerebro, también cómo podríamos cuidarlo más, cómo podríamos, por ejemplo, disminuir precisamente esa cantidad de cortisol, ¿no? ¿Cómo podríamos un poco trabajar con ese exceso de cortisol? ¿Cómo podemos, qué cosas nos pueden ayudar así a nivel práctico en nuestro día a día, ¿no? Aparte de lo que, bueno, podemos ver muchas veces, pues en terapia, cómo trabajamos la ansiedad o cómo vemos, pero qué cosas en nuestro día a día sí han demostrado que cuidan nuestro cerebro en ese sentido, ¿no? Sí, creo que hay un acrónimo que es muy sencillo, que es MEDS, como en inglés las medicaciones, ¿no? MEDS. La M de meditación o cualquier otra práctica contemplativa. La evidencia de que estas prácticas mejoran no solo el cerebro, sino que, mencionaré unos cuantos, disminuye el riesgo de tener hipertensión arterial, de diabetes, de tener aterosclerosis, que tengamos colesterol en las arterias, disminuye el riesgo de cáncer, mejora la absorción intestinal, además de todo lo que ya dije que mejora en nuestro cerebro. La evidencia científica es aplastante. Lo otro es una actividad física regular, y esta actividad física principalmente de tipo aeróbico, con practicar al menos 3 veces por semana, separados entre sí, por un día por lo menos, 30 minutos a una intensidad que tenga entre el 75 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, que eso es muy sencillo calcular, 220 menos la edad, ha demostrado un sinfín de beneficios, tanto a nivel neurológico, psicológico,
como corporal en general. La D de dieta, ya hablamos del intestino cerebro antes, con lo cual una dieta ya no solo es balanceada, y aquí hay una, qué tipo de dieta le viene mejor a cada cosa, realmente no es tan difícil. Es sencillamente tener en consideración que no estamos acostumbrados a comer tanta carne, por ejemplo. No estoy fomentando el veganismo ni el vegetarianismo, sino que la cantidad de carne que se consume, una dieta basada en plantas predominantemente, basada en sea lo más fresca y natural posible, lo menos procesada, y no hace falta nada más. Una adecuada hidratación y la S de sueño, los beneficios del sueño. Por ejemplo, el Matthew Walker escribió un libro del por qué dormimos, en donde explica toda la ciencia del por qué es importante dormir. Con este pequeño acrónimo, realmente no diría que curáramos las enfermedades, pero disminuiríamos grandemente la incidencia de todas las enfermedades, tanto físicas como de salud mental. MEDS, meditación, ejercicio, dieta y sueño. Yo creo que una de las cuestiones también muy interesantes también es entender un poco como las diferentes disciplinas, y yo creo que para mí sí sería una cuestión también muy interesante saber un poco, bueno, cuáles las sinergias entre las diferentes disciplinas, tanto pues, en la psicología, entre tu rama, también que una de las cosas que estábamos hablando es cómo cada vez intentamos o sería interesante compartir un lenguaje más común, ¿no? Sí, por ejemplo, yo vengo desde la visión asistencial, y algo que siempre digo, que mis compañeros médicos en general no les gusta mucho, es que los médicos sabemos mucho de medicina, pero poco de salud. Es decir, estamos fuertemente entrenados en detectar la enfermedad, pero no en mantener el adecuado funcionamiento. Es decir, somos muy buenos en saber cuándo algo pasa de bien a estar mal, pero no en mantener las cosas bien. Y creo que aquí es donde está el talón de Aquiles a la hora de ponernos de acuerdo en el cerebro, porque las neurociencias son más de 24 tipos y creciendo, 24 tipos oficiales. Solo en Wikipedia aparecen ya 16 en el listado. Y, por ejemplo, alguien que haga neurociencia computacional, que es alguien que es un ingeniero, por ejemplo, que venga a comunicarse con un neurocirujano, hay una brecha importante para que nos podamos entender. Entonces, los proyectos, por ejemplo, el proyecto del conectoma humano, por poner un ejemplo concreto, ha ayudado a que cada vez la nomenclatura sea más común, sobre todo los nombres, porque los cirujanos utilizamos una nomenclatura en las zonas en las que operamos. Nuestros libros son predominantemente anatómicos, macroscópicos, quirúrgicos, y los neurocientíficos cognitivos utilizan otros. El ir integrando esa información ha ayudado a poder hacer que nos entendamos entre profesionales. Ese es el primer paso. Y el segundo es aplicar todo esto a la vida cotidiana, que es donde realmente nos va a servir. Y creo que aquí el acuñar el término neuro antes de todo y que la gente se haya subido aquí a la corriente y que cualquiera venga a hablar de qué es neurohacking, neurolearning, Todo. le pone neuro atrás, lo que sucedió al principio del siglo XX con el psycho, con ponerle psico antes, sí, todo lo hacía guay, ahora le ponemos neuro. Alguien hizo un curso online de coaching y ya le ponen neurocoaching, ¿no? Y ya empieza a montar ahí su chiringuito. Creo que esto ha hecho mucho daño a la hora de poder hacer que la gente transmitirle la información, porque ya no sabe diferenciar el trigo de la paja. Entonces, se están haciendo esfuerzos realmente importantes en esta línea, en que los profesionales nos pongamos de acuerdo, primero en qué es la ciencia del cerebro, y el abismo que hay que cubrir es cómo llevar eso al día a día. Los años 90 yo creo que fue un boom, ¿no? Con esto de la neuroimagen, poder ver el cerebro en funcionamiento, ¿no? Toda esa historia que ha dado una capacidad de predicción impresionante, ¿no? a todo el campo de las neurociencias. Y luego, sin embargo, yo hablando con otros compañeros también que son neurocientíficos, nos hablan a veces de la diferencia que todavía existe en esa capacidad de predicción maravillosa y tremenda y la aplicación práctica, ¿no? Pero a veces no podemos dar grandes respuestas, ¿no? Lo que estamos hablando es que bueno, podemos hacer cosas pues más o menos básicas, pues oye, alimentaros bien, comer bien, meditemos, hagamos determinadas cosas, pero creo que es interesante cuál crees que puede ser el futuro, ¿no?
y hacia dónde podemos ir y si esa capacidad de predicción y de aplicación también en un momento determinado conseguirán también solaparse, ¿no? Claro. Por ejemplo, la personalización. Este es el futuro. Hoy por hoy, en países como Islandia, por ejemplo, tú puedes ir y pedir tu genoma. Tú vas a un hospital y te entregan en USB tu genoma. De hecho, ya hay personas en las que se intercambian, van a una clínica y dicen, mira, este es mi genoma, este es el mío, ¿cómo nos van a salir los niños? ¿No? Es un país pequeño con 300,000 habitantes, con lo cual se puede hacer, ¿no? Económicamente muy desarrollado. Pero llegará el momento en el que ya no sea una resonancia magnética funcional que se hace en promedio de miles de resonancias, no será mi propio cerebro en el que sabré cómo responde biológicamente ante determinados estímulos y se harán terapias si hay algo que no funciona bien, o incluso se harán programas de mejoramiento específicos para mí, cómo funciona mi cerebro, no cómo funciona el de los demás. Ahora yo me hago un test de personalidad, en que es una aproximación para intentar sistematizar los rasgos más o menos, y todo esto quedará, no diría subeditado, pero quedará complementado con unas pruebas más objetivas de la estructura y la función de mi cerebro, del mío, y cómo se relaciona y cómo actúa con en mi entorno. Este es lo que considero que será el futuro. Ahora bien, que ese futuro sea cercano, queda tiempo. Los análisis de Big Data, por ejemplo, Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, que son estos dos, y el Internet de las cosas, el hecho de que ahora nos midan absolutamente todo, esta integración de información cada vez va a ir teniendo mayor valor predictivo. De momento, predice en masa o predice probabilidades muy amplias a nivel individual. Es decir, si juntamos a un montón de personas, sí podemos predecir en general cómo se comporta una determinada variable, una determinada enfermedad. O en mi caso, si se tienen muchísimos datos acerca de mí, pues se puede, así es que nos predice Google cuando yo estoy rellenando que sabe más que yo de mis claro, propios deseos. Nos conoce un montón. Yeah. Exacto. Pero seguirá avanzando en esta línea. Por ejemplo, Neuralink, el proyecto de Elon Musk, y Sí. va en esta línea, en que ya se medirá ya no lo que yo tecleo, sino que cómo mi cerebro concretamente responde ante un estímulo concreto. Y esto, pues, insisto, con el avance tecnológico será cada vez más personalizado. Y esto tiene mucha implicación práctica, por una parte, y ética, por la otra. También, ¿no? Porque hay un aspecto ético también que está detrás de todo esto, ¿no? Nosotros los neurocirujanos, por ejemplo, ponemos electrodos en el cerebro en ciertas zonas para tratar distintas enfermedades. El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, y literalmente con regular la descarga eléctrica en determinadas zonas del cerebro, regulamos cómo va a ser la respuesta de esa persona ante un impulso. Y concretamente, en el trastorno obsesivo compulsivo estamos hablando de cómo va a tomar sus decisiones. No es control mental, no es que yo tenga aquí un botoncito y hago que una persona tome cierta decisión o no, no funciona así. Pero tampoco está tan alejado de esa realidad. Las implicaciones éticas de la neurorobótica, de la neurociencia computacional, de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas que se irán integrando cada vez más, estas implicaciones serán cada vez más importantes porque iremos haciendo más y más cosas. Ahora damos estimulación magnética transcranial para tratar trastornos de salud mental, para la ansiedad, para la depresión, por ejemplo. Eso sería un día... Eso está comprobado que funciona. Te lo cogería, porque entonces, me interesa mucho todo eso. Por lo tanto, lo que quiero decir es que cada vez estamos haciendo más cosas y como todo cuando empieza, pues vamos por libre, ya va siendo momento de sentarse y de ir poniendo unas pautas éticas a esto porque se nos puede salir de las manos en cualquier momento. Totalmente. Oye, me lo paso muy bien, Osman. O sea que, y yo, gracias por la invitación. Y no te quepa duda que te voy a invitar más. O sea que... Yo encantado, cuando quieras. Me encantaría, por ejemplo, ver todo esto de la estimulación magnética transcraneal, ¿no? Toda esta parte que dices de cómo trabajar a veces, ¿no? Y cómo puedes trabajar con el cerebro en vivo, en eso, lo que acabas de hablar del TOC, ¿no? Del trastorno obsesivo compulsivo, me parecen temas súper interesantes, ¿no? Fíjate que mucha gente me pregunta el por qué yo, siendo neurocirujano, he sacado un podcast de divulgación general, ¿no? Entonces, y precisamente para cubrir esta brecha,
en tu cerebro al desnudo, por ejemplo, lo que yo persigo es transmitir la información de cómo funciona nuestro cerebro, explicarle a las personas que lo que les sucede en sus cerebros tiene una base física, química y biológica y que realmente tienen la capacidad de poder influir en ello. No basado en una opinión, sino que basado en hallazgos científicos que cada vez tienen mayor poder predictivo. Ujú. Y eso es algo más filosófico lo que me motiva a hacer esta tarea de la divulgación científica, porque realmente lo considero un aspecto fundamental. Este concepto que yo llamo de alfabetización cerebral universal, realmente considero que es una necesidad en el mundo moderno. Bueno, como siempre, el conocimiento, ¿no? y el entender, ¿no? Cómo funcionamos y poder analizar esto y poder entenderlo siempre nos va a dar más posibilidad, ¿no? De realizar acciones con las que podemos influir precisamente sobre ese proceso, ¿no? Entonces, Sí, y que la participación, termino con la idea de saber de que esto que nos dicen que nosotros podemos cambiar nuestro cerebro no es simplemente una frase hecha. La neuroplasticidad existe, el cambio en el cerebro existe y realmente tenemos la capacidad de hacerlo. Y creo que ese es el mensaje con el que podríamos quedarnos de la entrevista de hoy. pues sí, claro, con eso nos vamos a quedar. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Yo espero, ya te digo, me encantaría contar contigo para otro programa hablando un poco de todos estos avances, ¿no? De esta estimulación, etcétera, etcétera. Y nada, pues ha sido un placer para todos. Espero, como te digo, pues ver en otra ocasión. Me lo pasé muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Igualmente, encantado. Pues cuidaros todos, chicos, y nos vemos dentro de 15 días, yo creo. A no ser que alguien, pero vamos, nos vamos a ver en 15 días, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Gracias, Osman, un placer. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a Buenas todos. noches, un placer. Adiós, Buenas chicos. noches, hasta luego. Buenas noches. Adiós. Nos vemos.